Bueno, nuevamente, Dios les bendiga. Buen provecho. Vamos a continuar, por favor, con la segunda parte. Vamos a hablar del capítulo número 8, que habla del nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador y Señor, nace de nuevo en su espíritu. Y voy a explicar porque esto para muchas personas es un poco como que los alarma. Pero vamos a ver, aquí en Juan capítulo 3, verso 5, Jesús está hablando con Nicodemo, usted lo ha leído, y le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu es. Pero como ya se dieron cuenta, dividimos al ser en espíritu, alma y cuerpo, entonces nosotros nacemos en nuestro espíritu. La palabra de Dios nos habla de la perfecta ligadura y unión entre Cristo y el creyente. Esta unión se lleva a cabo en la esfera espiritual. Ahora somos un espíritu con el Señor, carne de su carne y hueso de sus huesos. Con el milagro del nuevo nacimiento, Dios comienza a recuperar su lugar en el hombre. Recuerde que cuando usted lee el libro de Génesis, el hombre muere en su espíritu, luego se degrada en su alma, haciendo separación del espíritu, alma y cuerpo, y luego muere en su cuerpo. Porque Adán no murió en su cuerpo cuando recién pecó. Se dieron cuenta, siguió viviendo. Y cuando dividimos al ser en un ser tripartito, no muere en su espíritu, perdón, en su alma no muere instantáneamente, lo que muere es en su espíritu. Hay una separación. ¿Y por qué es necesario entender esto? Para poder nosotros darnos cuenta donde tenemos el problema nosotros los creyentes. No lo tenemos en el espíritu, el problema lo tenemos en el alma. Y el alma consiste de voluntad, intelecto y emociones. Y luego pues el hombre muere en su cuerpo. Entonces Dios viene a habitar en el espíritu del hombre. Ahora revivido, dice Juan 1:13, Jesús hablando lo que es nacido de la carne, carne es, se lo dijo a Nicodemo, y luego le dice en primera de Juan 1:13 que venimos a nacer por voluntad de Dios y no del hombre. El propósito de Dios es que el espíritu recupere el gobierno sobre el alma y a través de este sobre el cuerpo. Yo sé que hay personas que no han escuchado esto de esta manera, porque mayormente cuando nosotros o hablamos o escuchamos, las personas dicen, se salvaron, ya no tengo el celular aquí. Las personas dicen, se salvaron 10 almas, ¿verdad que así se dice? Pero verdaderamente fueron 10 espíritus. Pero bueno, no se lo digo para que usted empiece a discutir por afuera con los hermanos. No, que se salvaron 10 almas, 10 espíritus. No. Sino, mayormente cuando nosotros queremos llegar a saber algo, tenemos que ir a la profundidad de las cosas para enterarnos bien. Ya que vuelvo y le repito, tenemos un problema, un conflicto interno, y yo lo tengo que abordar donde verdaderamente está el problema. Y el problema no está en el espíritu, el problema está en el alma. Se lo voy a mostrar, por favor. La vida del cristiano necesita ser gobernada por el Espíritu Santo, ya que el conflicto es entre el espíritu renacido y el alma que tiene que ser restaurada o renovada. Como en toda lucha vencerá el más fuerte. Si el más fuerte es el espíritu y este toma control sobre el alma y el cuerpo, entonces usted se va a dar cuenta que va a ir venciendo cada día más el conflicto interno. Será entonces un cristiano espiritual. Si usted logra poner fuerte el hombre espiritual,
el espíritu, alimentándole la palabra, orando, usted tiene un espíritu fuerte. Usted puede llegar a ser un hombre espiritual. Si por el contrario el alma aliada con los apetitos de la carne, porque recuerden, en el alma está la voluntad, el intelecto, las emociones, usted decide, es en el alma. Si por el contrario el alma aliada con los apetitos de la carne es quien tiene el control, entonces será un cristiano carnal. La voluntad de Dios es que el Espíritu Santo controle el espíritu del hombre, el cual a su vez puede controlar el alma y el cuerpo. Gálatas 5, 16 y 17 dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Ahí vemos el conflicto entre el espíritu y la carne, pero el que decide es el alma, porque en el alma está la voluntad. No aparece el alma, pero ya le digo, nosotros tenemos que hacer un estudio para llegar a la realidad donde está el problema. Usted decide con su alma, porque en el alma está la voluntad, en el alma están las emociones y en el alma está el intelecto. Yo se lo voy a probar en un momentito. La obra completa en nuestro espíritu. En el capítulo 9 podemos tocar los 3 tipos de personas que hay. Pablo divide a los hombres en 3 clases principales. Vamos al capítulo número 10. ¿Cómo lo divide Pablo en 3? El cristiano natural, el espiritual y el carnal. Primera de Corintios, capítulo 3. Pero vamos a ir al capítulo número 10, que es el alma. Para que el cristiano pueda tratar con el conflicto interno, será necesario mostrar la diferencia entre el alma y el espíritu. Ya le digo, usted quizá va a escuchar cosas, y digo, no sé, nunca lo había escuchado, pero vuelvo y repito, es necesario abordar el tema para saber dónde tenemos el problema, para tratar con el conflicto interno. Y la palabra de Dios divide al ser, espíritu, alma y cuerpo. Ustedes lo vieron, 1 Tesalonicenses 5:23, pero vamos a ir un poco más. Siempre me gusta usar esta ilustración. Cuando usted lee Génesis 1:26, dice la Biblia, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero en el capítulo 2, verso 7, como que Dios usa una lupa y enfoca un poquito más y dice que tomó polvo de la tierra, hizo al hombre. Da una descripción. Asimismo, nosotros podemos ir y buscar versos bíblicos donde podamos darnos cuenta de dónde está el problema del ser humano. Entonces, para que el cristiano pueda tratar con el conflicto interno, será necesario mostrar la diferencia entre el espíritu y el alma. Nos vamos a hacer una radiografía. Solo la palabra de Dios puede mostrar esta división, o sea, la diferencia. Solamente la palabra de Dios. Hay que explicar esto, porque donde va su espíritu va su alma. Son inseparables, pero la palabra de Dios va a mostrar la diferencia para que yo vea dónde tengo el problema. Si no se logra definir la división entre el espíritu y el alma, los creyentes no entenderán dónde radica el verdadero problema del conflicto interior. El alma. La mayoría es de la opinión que no hay diferencia entre el espíritu del hombre y el alma del hombre. Hebreos 4:12, vamos a ver lo que nos dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Usted ve? La palabra de Dios va a partir, pero vamos a ver la palabra en el original lo que significa. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leamos de nuevo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, nos va a mostrar la diferencia entre el alma y el espíritu para que yo sepa dónde tengo el problema. En la versión que hemos leído, o sea, la citada
en esta ocasión, en la Reina Valera, la traducción dice, hasta partir el alma y el espíritu. La palabra partir en este pasaje no significa quebrantar o romper. Aquí la palabra partir proviene de la palabra griega merismo, que significa dividir o separar en dos para trazar o mostrar la diferencia entre una cosa y la otra. Esa palabra merismo lo que nos va a dar a entender para que nosotros podamos darnos cuenta dónde está la diferencia y traza la diferencia entre el alma y el espíritu, o entre el espíritu y el alma. Porque usted es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. ¿Cómo vamos a entender el dilema? Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, su espíritu instantáneamente es salvo, pero no el alma. Ahí es donde está el problema. Dirá algo, no entiendo, hermano. Mire, yo siempre escucho, se salvaron 100 almas. Eso es lo que escuchamos. Pero vamos a ir al verso 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿En cuánto fueron todas las cosas hechas nuevas? ¿Seguro? Usted cuando nació de nuevo, usted fue al espejo y se miró. ¡Ay, cómo es rejuvenecido! Usted fue y se miró en el espejo y dijo, ¿de verdad que estoy nuevo de paquete? No, el hombre exterior se sigue desgastando. Mire, la hermana Teresita cumple mañana 64 años, ¿sí sabía? Y ayer cargaba un dolor de espalda de 64 años. Gracias a Dios que ya se le desapareció. Pero, hermana Teresita, y nosotros en 58 y 59, modelos buenísimos que salieron. Esos carros en Cuba de 58, para que vean. Carrocería buena. No estos carros modernos que usted los choca y se desaparece. Mire, tenemos un ejemplo ahí de la hermana Teresita, con 64 años y le duele la espalda. O sea, no, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ella no fue hecha nueva en su hombre exterior, ni tampoco fue hecha nueva en su alma, porque seguimos pensando mal, seguimos, ya usted sabe todas las cosas. O sea, pero sí fuimos hechos nuevos en el espíritu. La Biblia nunca va a mentir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Pero dónde? En el espíritu fuimos hechos nuevos, de paquete. Pero no en el alma. Porque mire, si todas cosas fueran hechas nuevas, ¿para qué Dios dejó esto? ¿Para qué Dios nos dio la palabra? No, ya tú eres nuevo, ya no tienes... No, pero la dejó para renovar el alma, para restaurar el alma, para restaurar las emociones, para restaurar la voluntad, para restaurar el intelecto. Dejó su palabra. Entonces usted nació de nuevo en su espíritu. Pero ya vuelvo y le repito, perdóneme que se lo diga, no discuta con los demás, no, oye, ahí va a salir, ¿a dónde tú naciste de nuevo? No, yo nací de nuevo en el alma. No, que en el alma no, y pues, va a tener discusión con medio mundo. Amén. Hermano, ¿cuándo se salvaron? 10 almas. No, hermano, ¿qué le pasa a usted diciendo que son 100 almas si fueron 10 espíritus? No se va a poner a pelear, estamos hablando para ver dónde está el conflicto. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Ahora bien, es necesario establecer que si Cristo regresara hoy para arrebatar su iglesia, todos los renacidos se van con Él. O sea, a pesar de no haber renovado mi alma, si Cristo viene, yo me voy. Para que usted no tenga miedo. Ay, hermano, ahora que con todo este proceso que tengo que pasar, no me voy, usted se va. Mire al ladrón a la cruz. Él no tuvo tiempo de renovar su alma. ¿Y cuánta gente que nosotros hemos conocido que reciben al Señor y a las 2 horas se mueren? No tuvieron tiempo, pero se van con el Señor. Para estar claro en esas cosas. Ahí tiene la cita, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Ahora bien, Dios hizo provisión para los que han nacido de nuevo. Estamos hablando que ya nacimos de nuevo en el Espíritu. Ahora Él hace provisión para el alma.
En Santiago, capítulo número 1, versos 18 al 21, nos dice la palabra de Dios. Santiago 1, 18 al 21. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. O sea que el alma no es salva. Porque aquí dice, mire lo que dice, todo hombre, por lo cual, desechando toda inmundicia, y vamos a ver, en el verso, aquí lo tengo para que lo puedan ver mejor, perdón. Nótese que Santiago está escribiendo a cristianos, personas que han nacido de nuevo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque le dice hermanos, ¿lo vieron? Ok, sin embargo, le dice que la palabra implantada puede salvar sus almas. O sea, dividiendo al ser, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es salvo instantáneamente, pero no el alma. El alma tiene que pasar por ese proceso de renovación. Y es donde tenemos el problema como creyentes, donde decidimos si queremos ser espirituales o si queremos ser carnales. Porque la carne no se manda sola. Hay algo que decide por ella y es el alma, porque en el alma está la voluntad. ¿Cómo se hace esto? De renovar o salvar el alma. La palabra, la salvación del alma tiene que ver con la restauración del intelecto, las emociones y la voluntad. Restauración, ahí está la palabra en el original griego, y significa de vuelta, de nuevo, a poner en orden. Eso es lo que significa la palabra restauración y es el trabajo nuestro, al leer la palabra, tratar por todos los medios que el alma vaya cogiendo la restauración diaria, que es lo que habla la palabra como salvación. En el capítulo número 11, las tres áreas del alma, número 1, el intelecto, que es parte del alma. Acuérdese, consiste de voluntad, intelecto y emociones, o intelecto, emoción y voluntad, como usted quiera decirlo. Intelecto, entendimiento, potencia cognitiva del alma humana, facultad que permite actuar acertadamente o distinguir lo bueno de lo malo y lo falso. El intelecto, Dios nos ha dado la facultad de pensar, pero el alma como se degradó allá en el principio, entonces hay que restaurarla pensando conforme a la palabra, porque todos pensamos. Pero sin embargo podemos ver personas con una capacidad de pensar mejor que cualquier ser humano en lo normal, porque tiene una capacidad, tiene un intelecto. Sin embargo, usted se pregunta, ¿y por qué esta persona con este entrenamiento, vamos a suponer un abogado, un médico, está enredado en una secta? ¿Por qué? Porque no ha restaurado su manera de pensar. Y entonces cae en una secta. ¿Qué es lo que restaura nuestra manera de pensar? Es la palabra de Dios, pero si no le damos cabida a la palabra, no somos restaurados. Así es. Las emociones. Las emociones que el ser humano tiene, las tiene porque fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Génesis 1:26. Dios tiene emociones, nosotros también. Dios tiene ira, nosotros también. Pero nuestra ira no es como la de Dios. Dios tiene celo, nosotros también, pero nuestro celo no es como el de Dios. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos emociones y las emociones están en el alma. Yo tengo que restaurar todas estas cosas. Yo tengo que ahora, que si me enojo o que me dé ira, airarme, pero conforme a lo establecido en la palabra. Porque mire, vaya a Romanos 1:18 y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que con injusticia detienen la verdad. Dios se llena de ira, pero no es como la nuestra. ¿Cuál es la ira nuestra? Usted puede ser cristiano, hermano, y de repente, sobre todo ahora que parece que están en el oeste, todos los cristianos andan armados.
No se arman de la palabra, sino de una pistola. Entonces va por la calle y se llena de ira y le mete un tiro a alguien y no obró la justicia de Dios, sino la ira del hombre. Entonces tenemos emociones. Y lo otro que tenemos es voluntad. Tenemos la facultad de desobedecer o obedecer. Una cosa le digo a los creyentes, nunca Dios nos ha obligado a hacer nada. Amén. Nunca. Dios produce el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce, Filipenses 4:13. Él produce y usted hace. Usted hace o usted no hace. Pero Dios no nos va a obligar. Dios produce que alguien trabaje en la obra de Él. No va. Él manda a otro y ya. ¿Quién se perdió la bendición? Nosotros. Nosotros llegamos a pensar que venir a la iglesia estamos como favoreciendo a Dios, haciéndole un favor a Dios. No. Nosotros nos estamos beneficiando de venir a la casa del Señor. Nosotros, no es Dios. Usted se beneficia, yo me beneficio. El Señor no tiene necesidad de nosotros, ¿sí sabía? Nosotros necesitamos de Él. Aunque hay gente que piensa que Dios necesita de ellos. Dios no necesita de nosotros. Usted no obedece, Dios dice, está bien, no obedece, yo voy a usar a otro. Nos perdemos la bendición. O sea, si dése cuenta de esto, antes de que usted viniera a este mundo, ya el evangelio estaba predicándose en el mundo. ¿Sí se dio cuenta? Usted se muere y el evangelio sigue. O sea que nosotros no somos lo necesario. El necesario es el Señor. Amén. Tenemos que aprender a obedecer entonces cuando nos dice algo. Y a veces nos cuesta, nos duele, decimos, ¡ay! Pero a muchas veces obedecemos a la larga, ¿sí o no? Sí, Señor. Entonces, el intelecto nos capacita para comprender y razonar. ¿Razonamos? Las emociones nos capacitan para sentir y recibir influencia de lo que conocemos. La voluntad es la que nos capacita para decidir y actuar. Amén. Usted ve, las tres cosas van ligadas. Pero todas estas cosas tienen que pasar por una renovación, una restauración, como le dicen algunas otras personas. En caso donde el hacer la voluntad de Dios en las tres áreas del alma se hace difícil, el creyente debe seguir varios pasos. Este está en el capítulo número 12, en casos difíciles. O sea, no solamente en casos difíciles de no querer hacer la voluntad de Dios, sino que lo vamos a llevar al área del conflicto interno. En caso difícil que yo tenga alguna debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades? Amén. El otro día yo pensaba, yo nomás tengo debilidades, nadie tiene. ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Sabe por qué tenemos debilidad? Porque tenemos concupiscencia. ¿Cuántos tienen concupiscencia? Amén. Ahorita usted me dice la suya y yo le digo la mía, ¿está bien? Amén. Todos tenemos concupiscencia. Entonces, esa concupiscencia muchas veces nos arrastra. Entonces, en casos difíciles donde no podemos dejar aquello y nos arrastra y estamos caminando 2 días bien con el Señor y 3 caminamos mal. En vez de ir para adelante, vamos para atrás como el cangrejo, ¿sí? Entonces, vemos creyentes que entran en un círculo de dar vuelta y vuelta. Y como lamentablemente venimos a la iglesia y ponemos la fachada que se lo dije hace un rato, todo el mundo dice, oye, qué tremendo espiritual que es el hermano, pero yo solamente sé lo espiritual que yo soy. Amén. Nadie me puede decir, es que tú eres o no eres, no. Solamente el Señor y usted sabe lo espiritual que usted es. A nosotros nos pueden engañar medio mundo, Raimundo y medio mundo, como dijo alguien por ahí, pero a Dios no. Entonces yo tengo que instalar en mi mente y en mi corazón que yo tengo que agradar es a Dios y no a los hombres. Porque el que me está mirando es Dios y no los hombres. Y el que me quiere usar es Dios y no los hombres. Entonces, en casos difíciles, ¿cuáles son los casos a tomar? Y ya vamos a ir concluyendo para volver a comer más.
Estos hermanos ya no toman ni fuman, pero como comen. Primer paso, tomando la cruz. Esto es para los casos difíciles, ¿oyó? ¿Qué hago en este caso difícil? ¿Qué hago? Lo primero, yo tengo que tomar la cruz. Y vamos a ver lo que significa tomar la cruz. Porque me dijo un día una persona, yo pensé que la cruz era mi suegra, me dijo. Y nadie tiene que ver a esa señora, por el amor de Dios. Sí, así dice. No, hermano, nadie tiene que ver la cruz. Usted me puede decir que es ella o fulano o la otra. No, vamos a ver lo que es la cruz. ¿Qué significa la cruz? Menos la de Pedrito. Metafóricamente, la cruz es el trasunto de la verdadera vida cristiana, que es hacer imitación de la pasión y cruz de Cristo. Mateo 16, 34. Amén. El Señor mismo nos habla con respecto a la actividad natural del espíritu y la carne. Él aclara que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre presto, sí. Levántate, ora. Lee la Biblia. 3 de la mañana, levántate y ora. ¿Y la carne qué le dice usted? Sí, oye, ¿y cuánto trabaja? Sí, la carne habla, sí. Siempre el espíritu va a estar presto. ¿Por qué? Porque Él fue el que nació de nuevo. Mire, Él tiene hambre, el espíritu que nació de nuevo. ¿Por qué? Usted mire a su niño cuando le nació. ¿Se acuerdan cuando le nació a su niño? Algunos dicen, hermano, ya me olvidé, ya estoy cuidando nietos. Acuérdense, cuando nació, Él nunca le preguntó, oye mamá, ¿tú tienes leche para darme? ¿Qué hizo? Lloró, sin preguntar lloró porque tenía hambre. Entonces el espíritu siempre está presto, tiene hambre de la palabra, quiere comer palabra de Dios, quiere buscar de Dios, pero la carne es débil. Y si nosotros le damos más de comer a la carne, la vamos a tener fuerte. Se va a desarrollar en una naturaleza. Es más, mire, 2 gallos de pelea. No, mira, aquí yo tengo mi gallo, un campeón. Un mes sin darle de comer. Oiga, mi hermano, el otro lo va a coger, lo va a dejar medio muerto. Cualquier tipo de pelea que hay. Entonces, la carne está dispuesta, el espíritu está dispuesto. Cristo aclara con esto, una manera de tratar con este conflicto es llevando la cruz diariamente. No, déjelo nomás, déjelo. La cruz es el símbolo de la negación de sí mismo. Por lo que la carne debe estar crucificada para el cristiano. Cristo dijo, ahí en Lucas capítulo 9, verso 26, toma tu cruz cada día. ¿Lo vieron? No es una vez al año. No es el Viernes Santo. ¿Qué dice Cristo? Cada día. Tome su cruz cada día. O sea, quiere decir que cada día la carne se quiere levantar. Y vamos a ver lo que significa la carne. La crucifixión de la carne permanece como un principio para tratar con el conflicto interior. Me toca a mí llevar la cruz. Esto es un proceso que hay que hacer a diario. ¿Qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Pero cuál es el proceso? Llevar la cruz. Esto es lo que entendemos cuando hablamos de cargar la cruz. Notemos que el énfasis es cargar la cruz, con el propósito de crucificar la carne. El propósito de la cruz es crucificar la carne. Ahí lo tiene. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo
¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Lo ves? ¿Para qué la cruz? Para crucificar la carne. Pero mire usted por la mañana puede crucificar su carne. Usted la crucifica por la mañana, pero sale y la carne ha aprendido a bajarse de la cruz. ¿Se ha dado cuenta? Gracias por lo que dicen, sí, Señor. Porque estamos en este cuerpo humano. ¿La carne se baja de la cruz o no se baja de la cruz? Se baja de la cruz. Oiga, ha aprendido a sacarse los clavos. ¿Se ha dado cuenta? Usa una pata de cabra y se baja de la cruz. ¿Y qué pasa cuando se baja de la cruz? No se quiere volver a subir. Y usted le dice, carnecita por tu madre, como dicen los cubanos. Súbete a la cruz. Y ella dice que no quiero. Por el amor de Dios, carnecita, sube. Que no quiero, te oigo. ¿Sí o no? ¿Vio? Y no se sube. Y así siempre nos está pasando. Pero entonces, usted tiene que decirle, Señor, mira, suéltame ahí en la cruz. A ver si esta carne se va a poder sacar la soldadura. Suéltame, Señor. Pero no, es que a veces nos gusta bajarnos de la cruz. Gracias, mi hermana, por decirse, Señor. Nos gusta. Nos gusta de vez en cuando bailar con la carne, ¿verdad? Nos gusta. Entonces tenemos que aprender más a andar en el Espíritu. Pero mire, entonces la cruz es con el propósito de crucificar la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Ahí está la clave. Nadie puede esquivar esto. El que lo evita no es digno de él. El que no carga su propia cruz no es digno del Señor. Eso fue lo que dijo. Ahí está en Mateo 10:38. No somos dignos de él si no podemos cargar ni nuestra propia cruz. Lo que estamos buscando es alguien que la cargue por nosotros. Yo tengo la mía y tengo que cargar otra. Si no puedo ni con la mía, voy a cargar con la del otro. No, aquí cada uno que cargue su cruz. Porque yo creo que el Señor la hace para toda medida. Para toda medida. Eso es lo que tú necesitas. Ahí está tu cruz. Cárgala. Pero vamos a obtener victoria si aprendemos esto. Dice entonces que no es digno de él y no puede ser su discípulo. El que no carga la cruz no puede ser discípulo del Señor. Oyente, amigo, nada más. Pero discípulo es un estudiante. Número 2, la oración de consagración. Para tener buenos resultados con el conflicto interno necesito hacer la oración de consagración. Hay 7 tipos de oraciones en la Biblia. Intercesión, las que 2 se ponen de acuerdo. Pero la oración de consagración es la oración especial que se hace para consagrar algo a Dios. La oración de consagración en Getsemaní es un modelo a seguir. En Mateo, capítulo número 26, versículos 36 a 46. Cristo deseaba hacer la voluntad del Padre, pero percibió que necesitaba ser fortalecido e hizo la oración de consagración 3 veces. ¿La ha leído, verdad, la oración de consagración? Vamos a leerlo un poquito. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo las mismas palabras y oró por tercera vez diciendo de nuevo lo mismo. ¿Qué decía? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa es lo que conocemos como la oración de consagración. Tomando el ejemplo de esta oración de consagración que Jesús hizo, el creyente también la puede hacer para consagrar cualquier área del alma. Cualquier área.
sea que esté en la voluntad, sea que esté en las emociones, sea que esté en el intelecto, usted puede consagrar esa área haciendo la oración de consagración. No solo la puede hacer 3 veces, sino como la hizo Jesús. Jesús la hizo 3 veces. ¿Y cuántas veces yo la necesito hacer? Las veces que sean necesarias. No voy a decir, ay, Jesús la hizo 3, yo también 3. No, uno de nosotros vamos a tener que orar esa oración de consagración 20, 30, 40 veces. Algunos le vamos a tener que llamar al jefe y decirle, hoy no voy a trabajar porque voy a orar y me voy aquí a encerrar y hasta que Dios no me dé la victoria en el área que me está haciendo caer, no me paro de aquí. Pero eso no hacemos. Eso no hacemos. ¿Por qué? Porque nos gustan las cosas más fáciles. Hermano, ore por mí, únjame. Ahorita me va a traer el aceite de transmisión que tengo allá. Hoy lo sumo. Pues es más fácil, ¿sí o no? Entonces vemos que Jesús hizo 3 veces de oración. Las veces que sean necesarias las tenemos que hacer nosotros hasta que se sienta que ha obtenido la victoria en cualquiera de las 3 facultades del alma. El próximo paso, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Solo el Hijo de Dios tiene el privilegio de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Solamente nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el privilegio de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto no lo puede hacer nadie que no sea hijo de Dios, porque no puede usar el nombre de Jesús si no es hijo de Dios, solamente nosotros. Con el poder de Dios se puede derribar las barreras en la mente. Sí, porque ahí es donde el diablo empieza a hacer como un nido en la mente nuestra. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, solamente nosotros tenemos el privilegio y la autoridad dada por Dios para traer un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí es donde empieza, en la mente. Ahí está el campo de batalla, en la mente. Pensamiento. Los pensamientos estimulan las emociones, debilitan la voluntad. Y caemos. Pensamiento. Usted es el producto de sus pensamientos. Lo que usted piensa a la larga, usted es lo que es. Entonces, tenemos una tarea de trabajar con la manera de pensar. Entonces, necesito aprender a pensar de acuerdo al bien. Nuestra conducta obedece a la calidad de nuestros pensamientos. Conforme nosotros pensamos, así actuamos. La Biblia nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando usted ve a una persona que critica mucho ciertas áreas, ¿sabe lo que está pasando? Que así es él. Así es esa persona. Porque, mire lo que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice otra traducción, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces tenemos que trabajar con nuestra manera de pensar. Entonces el gran problema que tenemos nosotros los cristianos no son nuestras acciones, sino lo que pensamos. Ya que lo que hacemos es una consecuencia de lo que pensamos. Ya vamos terminando para volver a comer. Solamente la palabra de Dios nos enseña a pensar de acuerdo al bien. Por eso le digo, gran tarea que tenemos. Gran tarea que tenemos. Fíjese que hay personas que ven a alguien que Dios lo usa con profecía. ¿Tú tienes una palabrita para mí? ¿Se ha escuchado eso? ¿Tú tienes una palabrita para mí? Yo le digo, mira, todo lo que tengo para ti. Toma, léela. Pero queremos todo. Estamos como cuando salía
Walter Mercado. Sí, Walter Mercado. Algunos de ustedes escuchaban a Walter Mercado, pero bueno, no me levanten la mano, no me levanten la mano. Walter Mercado, sanitario, por ese Sagitario. Y se quedaba y no pudo salir de la casa hasta que no me diga. Y hay gente que está así, consultando a los profetas y llaman, oye, tú tienes una palabrita para mí. Gente enredada en miles de problemas. Oye, tú tienes una palabrita. Yo le, mira, aquí está, léela. Necesitamos entonces comenzar a pensar de acuerdo al bien. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora dice la persona, pero ¿dónde yo encuentro todos esos ingredientes? Dice, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Dónde encontramos todas esas cosas? En la palabra de Dios. Gracias, hermano. Yo le voy a dar otro libro a la hermana porque ha estado aquí todo el mensaje. Gracias, hermanita. En la palabra de Dios. Pero hermano, leyendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y le aparece un enfermo y le quieren aplicar, Jehová es su pastor. Y el que tiene necesidad de salud, Jehová es mi pastor. Gallo pinto, carne asada y queso frito. ¿Usted comería todos los días gallo pinto, carne asada y queso frito? ¿Usted comería? No. Pero en nuestro hombre interior, nuestro espíritu, gallo pinto, carne asada y queso frito todos los días. No. Hermano, pero mire esta necesidad. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Tenemos que leer la Biblia. La Biblia nos ayuda. Sale un enfermo. Usted puede orar por él y le dice, la Biblia dice, el profeta Isaías, que él llevó todas tus enfermedades. Y ora por él. Entonces necesitamos buscar lo honesto, lo verdadero, la palabra. Lo honesto, la palabra. Lo justo, la palabra. Lo puro, la palabra. Lo amable, la palabra. Lo que es de buen nombre, la palabra. Si hay virtud alguna en la palabra. Algo digno de alabanza en la palabra. No en la novela de Corín Tellado. La palabra. No, mi hermano, mire, yo estoy mirando. A ver si me acuerdo que me dijeron. Algo de los cielos. El Señor de los cielos. Aleluya. Aleluya. No, yo estoy mirando el Señor de los cielos y uno dice, está mirando al Señor Jesucristo. No, está mirando una novela de un narcotraficante. Mire. ¿Usted vio, mi hermano? ¿Vio? ¿Se da cuenta? Más tiempo a la palabra. Usted lee la palabra, le da deseo de orar. La palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, según el creyente se va perfeccionando, madurando en esto de estudiar la palabra, hacer la oración de consagración, cargar la cruz, pensar de acuerdo a la palabra. Según el creyente se va perfeccionando en estas cosas. Notará que comenzará a disfrutar de una paz y armonía que jamás antes había disfrutado. La paz de Dios. La paz de Dios. Entonces, el creyente debe permanecer en esto y cuidarse de no volver a contaminarse con la manera de pensar del mundo. Usted está renovando su manera de pensar por la palabra. Vamos a usar un cassette. ¿Se acuerdan de los cassettes? No, porque tengo que preguntar, porque no, hermano, ¿qué es eso de cassette? Ni CD hay, yo el otro día me quedé sorprendido, pero bueno, no voy a contar mi experiencia.
Mi esposo y mis hijos me regalan una computadora. Y yo le digo, ¿y a dónde se pone el CD? Y me quedan mirando y me dicen, no, este sí que se quedó. Este sí que se quedó. Y ahora me están diciendo, mire esa computadora que carga. Eso es un dinosaurio. Esta que usted ve aquí. Por eso que nos dio tanto trabajo. Pero sin embargo, mire, todavía la tengo con mi plástico, nuevecita de paquete. Tiene como más de 10 años. Porque, bueno, hay que cuidar las cosas. Entonces, cuidado si ya empezamos esta tarea de renovar nuestra manera de pensar y volvernos a contaminar con la manera de pensar del mundo. Romanos capítulo 2, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo. El siglo nos quiere dar molde con las nuevas modas. Oiga, como pasan las modas, ¿verdad? Oiga, uno se pone a mirar esos pantalones de antes, ¿se acuerda? Con esas campanas y todo. Pasan las modas. Así el mundo nos quiere dar molde. Y quiere que nosotros caminemos conforme camina el molde. Nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Y está en trabajar con la manera de pensar nuestra. Amén. Bueno, ahora sí, mis hermanos, gracias. Dios me los bendiga. Por favor, pongámonos de pie.